Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a conocer una gran hacienda. Nos encontramos en las afueras de Jalapa, en algún punto entre Coatepec y Jalapa. Y el día de hoy vamos a tener el privilegio de conocer esta gran hacienda. Fíjense un poco del paisaje donde nos encontramos. Estamos en este bosque mesófilo. Vean los materiales, vean la piedra, estos empedrados. Transpórtense, por favor, jóvenes. Vámonos a viajar. ¿Qué les gusta? ¿60 años en el tiempo? ¿70 años? ¿1950? Puede ser, ¿verdad? 1940. Vean el tamaño de esta hacienda. Las alturas. Vean qué bonito este acceso a las cocheras independientes, ¿verdad? Vean la terraza. Es una mezcla entre modernismo y esta arquitectura pues más clásica, más colonial y que le da una sensación muy elegante. Pero me encanta porque estamos ahorita, ¿no? En 1950. Aquí, por ejemplo, hagan de cuenta que se bajó Pedro Infante. ¿Va? Lo reciben los perros en el patio. Y vean qué remate. La huerta de café, jóvenes. Todas esas plantas son plantas de café. Parecen como aguacates enanos. Y eso que se escucha ahí al fondo es un río. ¿Ya lo vieron? La vamos a descubrir juntos, jóvenes, ¿eh? Yo no la conozco. Entonces aquí, el piso, ¿verdad? Este piso cerámico, ¿qué será? Vean qué bonito. Aquí nos recibe un vestíbulo con estas sillas muy mexicanas que Barragán les llamaba sillas Miguelito. Es el mismo diseño, solamente un poquito más cuidadas las líneas, quitando el garigol, pero es eso. Las escaleras. Les digo, es una mezcla entre el modernismo y lo clásico. Aquí hay otro vestíbulo, las ventanas que nos dejan ver un poquito de esos cafetales, la trave que nos compacta. Y vean qué bonitos aquí los salones. Aquí se armaban los juegos. Se siente literal como en la película del Resplandor de Stanley Kubrick. Es el mismo estilo. Esas maderas oscuras, los pisos rojos, los muros blancos. Esto de noche debe estar bueno. Una buena, una buena barra, una buena cantina. Aquí esta ya la fueron remodelando. Pero qué espaciosos los salones, ¿verdad? Curiosas las ventanas, ¿verdad? Son más pequeñitas. Los muros son de carga, no pueden abrir ventanas muy grandes. Y de este lado son los baños. A ver. Los baños. Y esto solamente es, yo creo que se siente como el sótano, ¿verdad? Porque el gran salón es donde está la música allá arriba. Los detalles, ¿verdad? De los óculos como de Talavera. Recordemos que la Talavera es la cerámica con denominación de origen poblana, jóvenes. Trabajada con un azul
y un blanco de Puebla. Esa es la Talavera original. Vamos a ver qué hay arriba. Me dijeron que podía entrar a donde sea. ¿Y esta puerta qué esconde? Esta está cerrada. Vamos a ver. ¿Y esta? Me dijeron que entrada está cerrada también. Me dijeron que había un baño espectacular. Seguramente aquí hace frío, ¿eh? Hay buenos aires acondicionados. Los techos muy altos, más de 3 metros. 320 probablemente. Este es el gran salón. La chimenea, claro. Vean qué buen espacio de sala para la chimenea. Buenas tardes. Qué buenos espacios, ¿eh? Y el comedor, vean el comedor. Un pequeño escaloncito para el comedor. Gigante. ¿Qué están preparando por acá? Unas croquetas. Buenísimo. Esta es la mesa, jóvenes. Miren qué terraza. ¿Cuántas personas caben aquí? 100 personas. Me dijeron y no me pude resistir. Vean qué belleza. Las Shoemaker. Estas son las sillas Shoemaker que ustedes que ya tienen años aquí en el canal ya aprendieron. Estas sillas las hicieron por allá en Morelia. Una persona apellidada Shoemaker, que ya fuimos a ver su casa, que diseñó el maestro Jaime Juárez. ¡Qué terrazas! ¿Cuánto creen que mide este espacio? ¿5 de ancho? Vean ese jardín de bambús. Hagan de cuenta que son las famosísimas guaduas. Y estamos allá en Colombia. Saludos a Ruta 4. Saludos a todos los hermanos colombianos. La arquitectura de Simón Vélez, no la hemos conocido tampoco. Tenemos que ir. Oh, qué belleza de terraza. Vamos a ver la cocina. Síganme los buenos. Bueno, primero tenemos una salita por acá. Vamos a prender la luz. ¿Dónde estará la luz? No se ve. No la encuentro. Pero fíjense, esta es una sala de estar, ¿verdad? Esta es de TV. A gusto aquí. Ya la familia, más íntimo todo. Con una buena vista a la terraza. No supe prender la luz acá. Creo que me quedó atrás de este muro. Ajá. Ah, qué bonito. Qué acogedor se siente, ¿verdad?
Ya no hacemos las casas así. Estos cuartos muy íntimos. A ver, vamos a conocer la cocina. Buenas tardes. Allá ando. Yo grabo en automático, jóvenes. Parece que le sé, pero no le sé. Esta es una Sony FX3. Fíjense, a ver. Esto nos lleva a la cocina. Antes las cocinas estaban independientes. No era como hoy, que las cocinas están abiertas completamente. Aquí en esta cocina sí cocinan. Aquí sí se cocina de todo. Y fíjense, hay como una cocina limpia, con un desayunador para la familia. Vean el trabajo de los azulejos, qué belleza. Todo. Todo está forrado de azulejo. Tiene muy buena vista acá la cocina. Fíjense, de la cocina siempre ves hacia la calle. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí les gusta mucho esa relación? Esa era una relación clásica. Yo creo que la mayoría de las cocinas de las casas antes de los 80s, desde los 80s, buenas tardes, está, está la cocina viendo hacia la calle. Si ustedes viven en una casa de los 80, seguramente su cocina ve a la calle. Y esta es la segunda cocina. O sea, hay dos cocinas, ¿verdad? En esta cocina sí se cocina. Bueno, desayunador. Desayunador y cocina. Cocina. ¿Qué andan preparando acá? Unos champiñones. Bueno, sí, por favor. Y también toda forrada del azulejo. Fíjense, estos eran las verdaderas hornos, ¿verdad? Antes. Sí, los quemadores. Los quemadores. ¿Cuál se le ponía lo que es leña? Los braseros. Los braseros. O sea, se cocinaba nomás con leña, Gas, correcto. ¿verdad? O carbón. Carbón. Leña o carbón. O sea, esta fue la primera. ¿Ah, sí? Sí, y aquí está su campana, pues como producía bastante humo, aquí se iba todo. Claro. No, estas eran cocinas. Y de este lado, aquí se preparaba. Fíjense hasta el diseño de las puertas, qué bonitas. Todo tiene diseño. Pásame el balsámico si te oliva. Y no puede faltar el perrito esperando ahí un bocadito, ¿verdad? ¿No te dan? No te vayas, ahorita te van a dar. Y fíjense, aquí tiene la otra casita. ¿Usted qué dice, joven? ¿Le conseguimos algo? Déjame ver si te puedo conseguir algo. ¿Le podemos dar un pedacito de pan o no come pan el perrito? Ah, no sé. Es que está aquí, muy pendiente. Se cuida. Es el que cuida. Bueno, vamos a conocer las recámaras. Ahorita debemos darle algo al perrito. La alacena, fíjense, la alacena está grande también. Dos refrigeradores. Y siempre había como dos escaleras, ¿verdad? La escalera de servicio, más pequeña, que seguro nos lleva a cuartos de servicio. Esta es otra terraza. Ah, qué bonita. Esta es una terraza hacia el frente de la casa. Y aquí ya le colocaron toda una cubierta de policarbonato y quedó un espacio bien agradable. ¿Qué opinan del color? El color también es intenso, ¿eh? El color le da una sensación muy particular a la casa. Las casas, yo creo que mexicanas, latinoamericanas, colombianas, ya las vimos allá en Colombia, cómo les gusta el color, ¿no? Por allá en Quindío, esas fincas cafetaleras también, mucho color. Y esta es una finca cafetalera, entonces me hace sentido estos colores tan vivos de tierra. Todos los colores aquí me remiten a la tierra. Y
Fíjense, esta es la escalera principal. De aquí, ¿de aquí a dónde me voy? Esto es una bodega. Es que está lleno de cuartos. Ay, qué bonito esto. Este es un área también de juegos, con su barecito. Esto también ya es... Bueno, no te creas, esto pueden ser los 50, ¿eh? Este diseño de carpintería, madera sólida, eso ya no se ve tan seguido. Fíjense los bancos de piel. Las mesas, antes jugaban muchísimas cartas, canasta. Era un juego también de hombres y mujeres. La abuela Yaya, cómo le gustaba jugar cartas. Yaya Pulos. Y esta es otra sala más íntima. Voy a ver si puedo prender la luz. Ándale. ¿No? Y ahí te imaginas al dueño, ¿no? Al jefazo, recibiendo gente, casi como en El Padrino. Claro, y es una oficina que, si se fijan, tiene un acceso sin pasar por la sala y el comedor ni nada. O sea, subes las escaleras y tienes esta sala. Aquí recibe, o aquí recibían, pues a personas importantes, ¿verdad? Aquí atendías, ibas despachando el escritorio, ¿verdad? Fíjense, pura madera, el sillón también de piel. Probablemente él es el patrón. Tiene mirada noble. Y ahí está otra. El juego de niveles, ¿verdad? Medios niveles. Y esta conexión. Y claro, como hace frío, hay alfombra. La arquitectura aquí de Jalapa es de alfombra. Tapetes. A ver, vamos a seguir curioseando. Fíjense la escalera, ¿no? Toda esta balaustrada. Pura madera, jóvenes. Puro cedro, casi, casi. Qué gran trabajo. Pero la escalera es de cantera. La Virgen de Guadalupe. Madre de los mexicanos y de los latinoamericanos, yo creo también, ¿verdad? Es la Virgen Morena. Eso nos une a todos los morenos. Entonces, esta es una antesala. Fíjense cómo te recibe la escalera con otra sala. Es que había salas para todos. Y esta sala, esta sala nos lleva al distribuidor hacia las habitaciones. Qué amplios los pasillos, las ventanas. Esta ventana te daba la terraza, ya tienes la estructura. Qué bonitas obras. Eso parece un Dalí. Disfrutamos de este amor, tanto así. Qué bonito el diseño, ¿verdad? De los muebles, la carpintería. Aquí no hay luces en los techos, jóvenes. Aquí nomás están las lámparas de los burós. Fíjense la cama, la mecedora, pura madera. O sea, estos diseños pueden ir desde la era victoriana, jóvenes. O sea, este tipo de sillas, cuando fuimos a Estados Unidos a grabar la casa de Frank Lloyd Wright, allá en Michigan, pasamos por el Museo de Arte de Detroit y tenía una exposición de muebles de los primeros colonos que llegaron a Estados Unidos, holandeses y ingleses, y este era el diseño de sus sillas. O sea, son sillas que pueden tener 400, 500 años de diseño.
Lo mismo las cunas, ¿no? De latón. Qué bonitas son. Siempre el tocador también, ¿verdad? Fíjense. Ya casi no se usan. Que te venden el tocador así como el mueble independiente. Ya muchos los diseñan los mismos arquitectos, los interioristas y los integran a los espacios. Ah, fíjense el baño. O sea, qué loco, ¿verdad? Ahorita un arquitecto aventaría una barra de lado a lado. Y aquí es un solo mueble de lavamanos. Todo forrado de azulejo. Azulejo verde. ¿Qué les parece? Les dije que íbamos a viajar en el tiempo. Vean la taza. Casi, casi que son las de tanque elevado. La regadera. Todo el azulejo es el original, ¿eh? Fíjense cómo dejaban la tubería expuesta. Siempre que veo estas jaboneras me voy a acordar de mis abuelos. ¿Verdad? Siempre como en un nicho. Esos baños de los abuelos. Y ahí hay una bebé que me está viendo, jóvenes. Me encanta porque luego también estos cuartos les ponían colores y les decían el cuarto azul, el cuarto lila. Jesucristo. Esa bebé tiene 70 años. Y está más o menos igual. Pero vean la carriola. La carriola es una obra de arte. La carriola puede ser hasta más antigua de los 50. Pero vamos a decir 50. Bueno, este es el cuarto de las muñecas. Ya me voy. Porque aquí estaban planeando algo. Ah, y tienen salida a los balcones, ¿se fijan? Cada recámara todo está viendo hacia balcón. Estos son vestidores, closets. Fíjense cómo eran antes los closets. Solamente tenían cajoneras de un lado y todo lo demás era de colgado. Las puertas, vean nomás estas puertas. Esto ya no se hace, jóvenes. Madera sólida. Vean el tamaño de las puertas. Están grandes. Allá al fondo va a ser la recámara principal. A ver. Y curioso que comparten baño, ¿verdad? Antes no hacían tantos baños. Eso es algo nuevo. Esta va a ser la recámara principal. Porque llegas y hay una sala. Fíjense estos sillones. Les llaman chaise longue. ¿No? Son sillones para reposar, reposets, leer. Me asusté con mi reflejo. Qué bonito. Parece que son la ropa de cama original. Los tapetes muy peludos. Los hijos. Y siempre balcones, ¿verdad? Estamos rodeados de balcones. Otro reposet. Eran otras épocas, ¿no? O sea, qué bueno, se siguen haciendo casas grandes. El baño. A ver, lavamanos. El color, ¿verdad? Azul vivo. Ahí están mis amantes de los duvets, de los digo duvets, bidets.
mis queridos argentinos, uruguayos, y bueno, seguramente españoles, y todos los europeos, portugueses del canal, quizás suizos, también yo creo que usan el bidet, ¿verdad? En toda Europa, la cabina de baño, y este no sé para qué es, fíjense, esta es la primera vez que veo, pero si no me equivoco, este nomás es un bebedero para tomar agua. La boquilla inclinada. Qué belleza. Y vean el piso. Una joya también. Cómo le da alegría ese color. No hay luces en el techo, ¿eh? A ver, si yo prendo esto, ¿qué pasa? Nada. No sé de dónde son esos switches, pero no hay una luminaria en el techo. Creo que nunca habíamos visto una casa así, jóvenes. De verdad estamos viajando en el tiempo. Y el piso es un terrazo, ¿verdad? Todo es un terrazo. Sus balcones, sus vestidores, a ver. Vean los vestidores. Mucho más chico de lo que se hace ahora. Y huele la madera. Bueno, estas son las casas que te sacas unos sustos. Ahorita está fácil porque está de día, pero de noche. ¿Y esta? Uf, este es un cuarto de blancos. Súper grande. Sí, claro, para tantas recámaras. Con la esfinge, qué bonito. Y esta entonces, ¿qué será? ¿La principal? No, estas van a ser yo creo que más de servicio, porque fíjense, de la principal yo creo que es la que ya vimos. Esta es la escalera que nos lleva a la cocina, angosta, fíjense. Esto debe de ser claro, un área ahí de servicio, mantenimiento, un séptico. Y estas pues van a ser recámaras yo creo que de huéspedes. Dos camitas individuales. O sea, esto lo pintaban a mano, jóvenes, casi casi les puedo asegurar. Qué bonito que lo hayan conservado tal cual. Balcón, su vestidor, la luz allá arriba, un poquito mística, ya me dio miedo. ¿Y aquí? ¿Qué es esto? Fíjense cómo cambió, es el baño, pero cambió el azulejo y te cambia toda la sensación del baño. Sí, no, entrar a estos baños en la noche sí da miedo. La banquita, casi que para cortarte las uñas. ¿Qué casa, jóvenes? ¿Qué les pareció? A ver qué hay aquí. ¿Cuántas recámaras van? Ah, fíjense, con los switch, lo que enciende son las lámparas de mesa. Qué bonito eso, fíjense. Creo que eso hay que aprenderle a esta arquitectura. No hay luminarias en el techo.
prendes las luminarias de mesa. Y con eso debe de ser suficiente porque es una luz muy suave, muy agradable. Vean qué bonito el escritorio. El vestidor o es la puerta del baño. Todo tiene sus balcones. Un vestidor más grande. Qué bonita la cabecera, ¿verdad? Me gusta mucho que tiene este espacio para poner el vaso de agua en la noche, la jarra, el libro. Está muy bonito este conjunto de 2 camitas individuales. Y todo tiene una salida aquí al balcón. Y es un balcón grande. Qué casa, ¿eh? Las historias que deben estar aquí, detrás de cada recámara, de cada mueble, de cada rincón. ¿Qué les pareció, jóvenes? Estamos en 1950 y vamos a ir a ver una película de Cantinflas al cine sin techo. Jóvenes, yo me voy a ir a comer. Me despido. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante! Noche que bailamos abrazados, juramos un te quiero, que nos dimos por entero y el secreto murmuramos, nada nos va a separar.